En Lucas 5, 17 al 26. La palabra de Dios dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un día, la estoy leyendo en una versión internacional. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigos, tus pecados quedan perdonados. Los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo que lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decirle: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate y anda? Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó, a la vista de todos, tomó su camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravilla. Señor, esta es tu palabra. Permite que esta palabra, Dios, toque en nuestros corazones. Permite que esta palabra construya en nuestras vidas, mi Dios. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. En esta narrativa que nos hace Lucas, nos presenta la firmeza en la fe, desde distintas perspectivas, como dije ahorita, enfrentando obstáculos, presentando el costo de la fe en nuestras vidas y presentando cuando el proceso no es lo que esperamos en nuestra vida. Cuando nosotros leemos esto que leímos ahora, lo leemos de una manera profunda en nuestra vida, lo hacemos parte de nuestra vida esa palabra, podemos reconocer en ella estos elementos que está diciendo aquí ahora. Desde las tres perspectivas nos está hablando aquí, y de esta perspectiva vamos a tocarlo ahora. Lucas comienza un relato desde la mirada de unos hombres, trayendo un paralítico delante de Jesús. Según Marcos, eran 5 hombres, 4 cargando la camilla y uno que estaba paralítico, insistiendo con fuerza ante una multitud que le impedía el paso. ¿Qué pasaba en ese momento, en ese lugar, en Capernaum? Jesús regresaba, dice la palabra, a su casa. Y nosotros entendemos que Jesús no tenía casa, porque Mateo dice que Jesús no tenía dónde recortar su cabeza, ¿verdad? Jesús estaba todo el tiempo yendo de lugar en lugar, no tenía casa donde dormir. Sin embargo, la palabra está diciendo eso, y cuando nosotros alineamos desde una perspectiva tradición, desde la tradición nos trae a entender que la casa pudiera ser de Pedro. Jesús se puso en Capernaum a hablar a la multitud. ¿Y por qué había una multitud? ¿Qué dice la palabra que pasaba en Capernaum cuando Jesús estaba en Capernaum? Había multitud de ¿qué? De dones y prodigios. Jesús hacía milagros, daba alimentos, sanaba a la gente, incluyendo en ese milagro de la sanidad de los leprosos, ¿verdad? Que se regó por todas partes. Pues claro, cuando Jesús estaba hablando, todo el mundo reconocía quién era él, era famoso. Y estos 4 personas que andaban con otra persona que era paralítico, que pudiéramos pensar, no lo dice la palabra, pero pudiéramos pensar que era un amigo, lo montan en una camilla o estaba ahí en la camilla y le dijeron: vamos, que ahí está ese tal Jesús de Nazaret, ese que sana, el que hace milagros, el que todo el mundo ha dicho que ha sanado a varias personas, que está por ahí, y todo el que se acerca, dice la palabra, que encuentra sanidad. Y fueron corriendo para allá y se encontraron con una multitud inmensa. Esos 4 hombres se mantuvieron firmes en la fe.
Y pudiéramos entrar en contextos históricos, culturales en este momento, inclusive políticos. Pero es que no es eso lo que Dios quiere para esta mañana. Quiere que entendamos cómo esas 4 personas, 5, que vamos a discutir aquí en todo último, cómo esas 5 personas, en medio de la fe, en vez de ver obstáculos, encontraron un propósito, encontraron un camino, se mantuvieron firmes en la fe y no abandonaron su misión. ¿Su misión era cuál? Llevar a ese hombre paralítico delante de la presencia de Jesús. Cambiaron el método de hacerlo, pero no el propósito. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros queremos realmente llegar a donde Jesús, cuando una persona realmente se encuentra con Cristo y encuentra que hay un Cristo vivo en su vida y necesita llegar a Jesús, y te va a decir, pero pastor, pero es que cuando se encuentra con Jesús ya está con Él, no necesita llegar a Él. No se crea eso. Hay personas que viven escuchando de Jesús toda la vida. Hay personas que viven en un entorno donde Jesús es principal en sus vidas. Sin embargo, nunca se han encontrado con Jesús. Encontrarse con Jesús no es verlo de frente. Encontrarse con Jesús no es estar al lado de Él. ¿Cuántos no caminaron a su lado? ¿Cuántos leprosos no fueron sanos? Y solamente uno fue el que agradeció y regresó donde Él. Entonces la palabra está enseñando que en ocasiones no podemos abandonar nuestra misión de mantenernos en un encuentro genuino con Cristo, de mantenernos cerca de Cristo. Y en ocasiones encontraremos obstáculos. Y aquí presento obstáculos desde la perspectiva de mucha gente que buscaba lo mismo. Pero los obstáculos en nuestro tiempo pueden ser muchos obstáculos, inclusive obstáculos de nuestros propios pensamientos. Nosotros en ocasiones somos los primeros que evitamos llegar a Cristo. Nos evitamos, no traicionamos nuestra misión nosotros mismos y no nos permitimos llegar a la presencia de Cristo, porque tenemos muchas cosas en la mente, tenemos muchas cosas que nos hacen preguntas, que estamos preguntándonos todo el tiempo cosas y creamos barreras. Hay personas alrededor de nosotros que nos crean barreras también. Hay gustos en nuestra vida que nos crean barreras, que no nos permiten llegar a la presencia de Cristo. Estas personas se mantuvieron firmes, donde nadie pudo impedir que llegaran a donde Jesús. Saber distinguir entre los obstáculos humanos y las oportunidades en Cristo es parte de nuestra misión, de nuestras vidas. Saber distinguir hasta dónde hay obstáculos en mi vida, que yo los pongo o que están delante de mí y yo no los cruzo, que son humanos, o hasta dónde yo los conozco y reconozco, me reafirmo en las oportunidades que Dios me está dando en mi vida para saltar esos obstáculos, en las oportunidades que Dios me está dando en mi vida para yo continuar caminando, para continuar, miren como hicieron esos hombres, trepándose encima del techo, rompiendo la teja, rompiendo el techo y pasando ese hombre por en medio de todo el mundo para ponerlo delante de Jesús. Tenemos esa gran oportunidad. Es una realidad humana en nuestras vidas, donde muchos confunden una dificultad con un no de parte de Dios. Muchos confunden dificultades en su vida como que Dios no los escucha, que Dios no quiere, que Dios no está presente, cuando la realidad es que Dios quiere todo lo contrario para nuestras vidas. Lo que pasa es que tenemos que cambiar, tenemos que hacer el esfuerzo, ¿verdad que sí? Estos hombres entendieron que el problema no era Jesús, el problema no era la gente, el problema es que ellos necesitaban conseguir un acceso. Se olvidaron de la multitud, se olvidaron de lo que estaba pasando frente de ellos y se enfocaron en buscar la manera de llegar hasta donde Jesús. Se enfocaron en buscar los recursos y cómo vamos a llegar donde Jesús. Y eso es lo que nos pide Dios en esta mañana. Que en medio de nuestro caminar, en medio de nuestras vidas, nos enfoquemos en cómo estar delante de Jesús todos los días de nuestra vida. Que nos olvidemos quizás de aquello que nos genera estrés y problemas en nuestra vida y nos mantengamos enfocados en la presencia de Cristo día a día. Y eso no es fácil, porque subir un hombre, que la palabra no dice que es flaco ni gordito, pero ponle que sea como yo, gordito, y que tenga que coger 4 personas flacas y subir un gordito a un segundo piso y romper un techo y meterlo, pues no es tan fácil. A veces no es fácil. Bueno, yo diría que a veces no es fácil, la mayoría del tiempo no es fácil estar delante de Jesús, mantenernos delante de la presencia de Jesús, porque el mundo nos seduce, pero la palabra hoy nos invita a hacer eso, ¿verdad que sí? Nos invita a mantenernos frente a la presencia de Jesús en todo tiempo. El acto de subir, remover parte de la cubierta del techo y descender ese hombre frente a Jesús fue una fe visible,
Una fe que Jesús vio en el momento y les dice, según Lucas, al ver la fe de ellos, Jesús dice que sus pecados son perdonados. Cuando Lucas presenta esto de esta manera, que es el que no está haciendo narrativa, ¿verdad? Lucas es el que no está narrando esos sucesos. Cuando nos hace esta narrativa, debemos pensar y reconocer en nuestras vidas que así es la fe. La fe es, en su esencia es eso. La fe en esencia es que nosotros reconozcamos que nos mueve, que nos lleva. La fe en esencia es ese poder interno de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, que nos permite pensar positivo, alentarnos, sentir esperanza, sentir gozo y movernos. Esa es la fe. La esencia de la fe es esa. Perseverar cuando aparecen obstáculos. Siempre buscar a otros para acercarlos a Cristo. Dígame que nosotros en medio de nuestro caminar no estamos pensando en eso. Ahora mismo cuando estamos afuera en nuestro ministerio, cuando ayer mismo estuvimos aquí en la plaza, ¿qué es lo que estamos buscando realmente? Lo que estamos buscando es que otras personas se encuentren con ese Cristo con quien nosotros caminamos y damos testimonio de ese Cristo vivo para nuestras vidas. Y ese es el propósito, la misión de nuestras vidas, la misión que recalca Jesús antes de partir, ¿verdad? Y que quizás cuando lo leemos en Marcos 16:15, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda la criatura, esa es nuestra misión. Pero esa no es la misión nada más de citar la Biblia, es una misión que damos con testimonio de caminar en la vida. Caminamos en una misión genuina, donde siempre vamos a encontrar respuesta. Y quizás hoy usted hay cosas que no tiene respuesta. El pastor hoy tiene preguntas sin respuesta en su vida. Y lleva cargando con preguntas sin respuesta en su vida mucho tiempo. Pero es que la palabra no me dice a mí que yo me enfoque en las preguntas sin respuesta. La palabra me está diciendo que me enfoque en las soluciones, que me enfoque en obedecer, que me enfoque en reconocer que Cristo camina conmigo. Y que en medio de ese caminar con Cristo, ya entonces las respuestas son secundarias. Porque yo tengo fe en que Cristo camina conmigo y me mantengo firme, siempre firme en esa fe, ¿verdad que sí? Y miren, hay veces que lloramos, hay veces que bajamos la cabeza, hay veces que sentimos dolor, hay veces que sentimos angustia. El pastor siente todo eso también, y eso es natural, eso es normal. Pero miren, hay veces que yo lo he sentido y he venido aquí a la iglesia, y en un culto de oración, me invito a hacer eso, soy poderoso. Expreso, me saco de adentro lo que tengo. Ora toda la iglesia por mí, los que estamos aquí. Mire, y eso es algo poderoso. Porque eso es lo que nos invita el Señor. Esa es la realidad de caminar en Cristo, esa es la realidad de entender que hay un Cristo vivo en nuestras vidas. Cuando podemos reconocer que en medio de nuestro caminar hay un Cristo poderoso que nos carga. Así es la fe. Su costo es más importante que nuestra propia vida. Y tú vas a decir, pastor, pero ¿cómo es eso? Tener fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, tiene un costo en nuestras vidas. Tener fe en Cristo Jesús y expresar lo que estoy diciendo ahora, mire, tiene un costo en su vida. No imaginen que usted va a vivir su vida haciendo lo que usted quiera, como usted quiera, y decir que tiene fe en Cristo Jesús. Porque el que tiene fe en Cristo Jesús tiene un camino de caminar, y la palabra dice que el camino es como es que estrecho, difícil, es complicado. La gran carrera de que nos habla la Biblia, de que muchas personas son victoriosas cuando leemos la palabra de Dios, que llegan a la victoria, que reciben la corona. Mire, es una carrera que es difícil. Esa carrera no es que usted va a estar por ahí paseando, mirando para el cielo, todos los palitos y viendo los pajaritos sonar, como hago yo en mi casa, no es eso. Es una carrera complicada, una carrera difícil, una carrera con hoyo, una carrera con piedra, que tenemos que pasar y que tenemos que correr individualmente. Y en medio de ese proceso hay un costo en nuestras vidas. Y en medio de ese proceso de costo que tiene para nuestras vidas, Lucas en su narrativa se hace latente el amor de Jesús. Y esta parte es hermosa, por decir la cosa. Esta parte, ya vimos la parte de aquellos que tienen obstáculos, que reciben los obstáculos, que caminan y enfrentan la misión con los obstáculos. Y de repente ahora Lucas nos lleva, nos traspola al poderoso amor de Cristo. Y cómo el amor de Cristo en nuestras vidas se hace latente en el costo que tiene seguir a Cristo para nuestras vidas. Una narrativa que nos dice cómo Jesús prioriza la vida humana, inclusive sobre su propia vida. Cuando nosotros pensamos en eso realmente, cómo Jesús prioriza la vida de nosotros sobre la de Él. No solamente en la cruz, porque cuando pensamos en eso, pensamos que en la cruz del Calvario Jesús entregó su vida por nosotros.
Y hoy celebramos Santa Cena, la esperanza de una pronta venida, la esperanza de que tenemos un lugar en el cielo junto con Él. Claro que celebramos eso porque Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, nos pagó con su sangre, nos redime y tenemos vida eterna. Eso es maravilloso. Pero es que desde antes ya Jesús estaba haciendo eso. Y cuando de repente vemos cómo Jesús pone su vida delante del ser humano, como un acto profundo de firmeza en los valores del reino, nosotros nos damos cuenta de que de repente vemos un hombre inmóvil delante de Jesús. Ya ese paralítico está en la presencia de Jesús. Ya está ahí en el suelo. Si usted mira a Jesús, imagínense en su mente una película. Yo le digo si usted haga eso, una película, una novela. Las mujeres que les gustan mucho novelas, hagan una novela de Jesús. Imagínense que están subiendo un hombre por Jesús está hablando aquí al frente. Ven, Jesús está hablando aquí al frente, por la casa. Y de repente rompen el techo y empiezan a dar un hombre por aquí, está toda esa multitud, baja un hombre aquí al frente de nosotros. Jesús lo ve. De 4 hombres, ve las cabezas de 4 hombres mirando para abajo. Y ve un paralítico en el piso. Pero imagínense, por entre medio de usted no puede pasar nadie, imagínense un paralítico, mucho menos. Pero de repente nos ponemos en la mirada del paralítico y vemos el paralítico mirando hacia arriba, mirando la barba de Jesús, esperando. ¿Qué pasó aquí? Y Jesús ve la fe de ellos y en medio de lo que estaba pasando ahí, le dice ese hombre: wow, la verdad es que su fe es impresionante. Le dice al hombre lo primero que le dice: tus pecados son perdonados. Pero si usted fuera el paralítico, esto lo he dicho antes, si usted fuera el paralítico que no puede moverse, que en medio de su inmovilidad usted pierde su identidad en el pueblo judío en ese tiempo, y dije que iba a entrar en la parte cultural, histórica y política, pero voy a entrar un poquito porque necesito hacerlo. En ese momento usted no tiene identidad, no puede trabajar. Si usted no puede trabajar, no tiene identidad en ese tiempo. En ese tiempo no había cupones, ni había tarjeta de la familia, ni esas cosas. Usted no trabaja, no come. O sea que si usted no trabaja y está inválido, alguien tiene que mantenerlo, alguien tiene que cuidarlo, depende de otra persona. Pierde identidad, pierde autoestima, pierde recursos. Usted es una persona extremadamente pobre. Usted es una persona que tiene situación bien complicada en ese tiempo, donde es un tiempo de opresión. Entonces lo que estaba ahí en ese momento delante de Jesús era un hombre que necesitaba ponerse de pie, necesitaba caminar. Y quizás en ese momento ese hombre que sabía que Jesús había sanado tantas personas, lo menos que esperaba que Jesús le dijera: tus pecados son perdonados. ¿Pero qué yo hago con eso? ¿Qué yo hago con eso, Jesús? Estamos hablando de la mirada de la humanidad de ese hombre. Necesito caminar. Ese quizá hubiera sido nosotros hoy. Necesito caminar. Yo digo esto porque en muchas ocasiones llegan personas a la iglesia con situaciones, enfermedades, un sinnúmero de situaciones. Y en medio de los procesos, gracias a Dios aquí no pasa eso. En medio de los procesos piensan que el pastor tiene poder para sanar. Porque claro, en muchas iglesias la gente va y hay poder de sanidad. Y nos están vendiendo una ideología religiosa totalmente diferente de lo que Jesús nos está explicando ahí. Jesús nos está diciendo ahí que le dijo a un hombre que estaba paralítico: tus pecados son perdonados, dale, ya estamos ready. ¿Por qué Jesús hizo eso? Pero si es que en la iglesia de más abajo, el que llega con cáncer sale sano. Pastor, pero ¿qué usted está diciendo? Porque en este tiempo el que llega pelado a una iglesia que puede diezmar o demás va a salir, va a comprar una casa en un mes después, va a conseguir un carro, va a conseguir novia. Todos los feos que llegan a otra iglesia, todos esos feos van a conseguir mujer, esposo y esposo. No va a haber ni uno que se quede sin mujer y marido. ¿Y por qué en esa iglesia no puede ser así? Porque eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús perdonó pecados. ¿Por qué Jesús perdonó pecados? Porque esa es la prioridad de nuestras vidas. Encontrar salvación. Inclusive ese hombre se pudo haber quedado así. Y así como estaba, él encontraba salvación. Y quizás nosotros pensábamos: pero wow, pastor, que está complicado. Porque mi esperanza está en que yo voy a resolver mi problema. Eso vamos a hablar ahora. Eso viene por el camino. Eso, al final, digamos eso. En ese momento Jesús sana su vida, su alma, le da salvación. Le regaló lo más grande que puede regalar Dios a un ser humano.
Y ese hombre que no conocía a Jesús, que había escuchado a lo lejos, que era un hombre que sanaba, de repente se quedó ahí. El significado de lo que Jesús hizo en ese momento, él sabía la prioridad que tenía ese hombre. La prioridad de ese hombre no era caminar. Y no importaba el esfuerzo que hicieran en ese momento, el esfuerzo que hagamos nosotros al día de hoy, para obtener algo delante de Jesús. Solo Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y lo único que nos está pidiendo es que tengamos fe. Que nos mantengamos firmes en la fe. Que caminemos firmes en esa fe, porque Jesús sabe lo que usted no sabe. Si usted a veces pide algo, bien dice la palabra, que el Espíritu Santo tiene que gemir en pos de nosotros, porque nosotros no sabemos pedir. Porque pedimos lo que queremos, no pedimos lo que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso no es que sea malo, es que ser humano somos así. Nos comportamos de esa manera. Y Jesús en ese momento nos está dando una cátedra de lo que es el costo real de seguirle a Él, de caminar con Él. Y te voy a decir, pero ¿cuál es el costo, pastor? Que se quede en una camilla. Y en ese proceso, iglesia, Jesús se mantuvo firme y puso su vida delante de un hombre que necesitaba. Y te voy a decir, pero ¿cómo que puso su vida? Puso su vida delante de ese hombre cuando declaró que era el Hijo de Dios con sus palabras. Eso fue lo que hizo Jesús ahí. Cuando Jesús le dijo a ese hombre, tus pecados son perdonados, miren, al frente de él habían fariseos, habían escribas, habían maestros de la ley que estaban escuchando eso. Era la palabra. Y cuando Jesús dijo, tus pecados son perdonados, todos los religiosos que ven ahí dijeron, pero ¿qué está blasfemando? ¿Qué está diciendo este hombre? El único que puede perdonar pecado, ¿quién es? Dios. No hay más nadie que perdone el pecado. O sea, cuando Jesús dijo eso, ¿qué estaba diciendo? Inclusive citó la palabra también en Daniel 7, 13, 14, donde dice que el Hijo del Hombre recibe dominio eterno y autoridad divina. Eso fue lo que hizo Jesús ahí. Y cuando nosotros vemos lo que Jesús hizo, puso su vida en riesgo, lo acercó más a la cruz del Calvario. Y puso su vida en riesgo porque reconoció que en ese momento ese hombre necesitaba salvación. Era más importante la salvación de ese hombre que el sacrificio de la cruz del Calvario. Miren qué increíble. Jesús puso su vida en riesgo en ese momento porque esos hombres, cuando escucharon, lo querían matar porque estaba blasfemando en contra de Dios. Y Jesús los estaba escuchando. Pero Jesús hizo algo más grande todavía, más hermoso todavía. En ese proceso Jesús plantea una pregunta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Que tus pecados sean perdonados o levántate y anda? Y esta pregunta tiene un contexto teológico, ¿verdad? Que reta a esos religiosos que estaban en ese momento ahí. Una lógica clara para los que estaban allí en ese momento. Para los religiosos, la enfermedad era sinónimo ¿de qué? De pecado. Una persona que pecaba era una persona que está enferma. Una persona que pecaba era el que veían ahí en ese momento, no una persona paralítica. Ellos lo que estaban viendo en ese momento era un pecador, un hombre pecador. Y de esa manera veían el que estaba acostado en el piso en ese momento. Y Jesús le dice, pero ¿qué es más fácil hacer? En esa lógica que Jesús les presenta a ellos pensaban, si tiene autoridad para sanar, quiere decir que ya no tiene pecado. Miren lo que Jesús está haciendo. Para los judíos, si una persona no tenía enfermedad, era una persona que caminaba como, según las leyes mosaicas, caminaba por la línea, sin fallar. Estaba caminando de acuerdo a las leyes de Dios para la vida. Y Jesús lo que hizo fue, ese es el problema. Pero para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder para sanar, le dice al que estaba en el piso, levántate y camina. Pero el levántate y camina no fue porque Jesús quería simplemente sanarle y que él fuera sano y siguiera cogiendo como hizo y se llevara su camilla y celebrar y adorar el nombre de Dios, que eso fue lo que hizo el hombre. La realidad es que ese fue el resultado. Ese fue el resultado de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento para la vida de todos los que estaban allí, declarando un Dios de poder, un Dios de gloria que estaba presente delante de ellos. Claro, el hombre salió sano y caminó, y eso es hermoso, pero ese es el milagro. El milagro es que ese hombre paralítico, inclusive cuando Jesús le dijo, tus pecados son perdonados, miren, mientras lo traían caminando, arrastrando, salieron de dónde, una camilla. La palabra dice que no se quedó. No dice que se quedó. Mientras lo subían al techo, rompían todo eso y lo metían adentro, no se quejó.
Lo pusieron delante de Jesús, a esperar que Jesús lo sanara. Y cuando Jesús le dice eso, ¿saben qué? No se quejó, se quedó en silencio, esperando de Jesús. O sea que en ese momento, si ese hombre hubiera despachado, paralítico todavía, él se hubiera quedado conforme. Porque caminaba como. ¿Cómo caminaban esos 5 hombres hasta ahí? Firmes en la fe. Ese es el costo de la fe. El costo de la fe es reconocer que si no es voluntad de Dios, que tengamos algo, miren, no es voluntad de Dios. Y yo me rijo por la voluntad de Dios para mi vida, no por lo que yo quiero para mi vida. Me rijo en la voluntad de Dios para un camino. Y en ese proceso ese hombre se quedó, mire, ahí firme, esperando a ver qué pasaba después de la polémica que Jesús había causado en ese momento ahí, que había, me imagino, un cacareo en ese lugar de los religiosos discutiendo con Jesús. Jesús se mantuvo firme en ese momento en la justicia, en el amor, en la esperanza, en la compasión, en la piedad, oponiéndose a una gran verdad que le acercaba a la cruz. Pero hay una pregunta que se queda en el aire. ¿Cuándo el proceso no es lo que esperamos? Y esa pregunta es para usted hoy. ¿Cuándo el proceso que estoy en Cristo no es lo que yo espero? ¿Quién le ha pasado eso? ¿Quién está esperando algo de parte del Señor y lo que está esperando no llega? Lo que está esperando o llega diferente a lo que usted quería. Yo tengo que levantar mis 2 manos. Yo sé si usted no sabe levantar la mano, que yo levanto las 2 mías. Porque yo tengo que decir que quizás todo lo que yo he deseado en mi humanidad, Dios me lo ha dado diferente. Dios me lo ha dado con creces, ¿sabes? Me lo ha dado con alegría. Y he tenido que renunciar a muchas cosas en mi vida para estar en la iglesia. He tenido que renunciar a muchas cosas en mi vida para caminar siendo pastor. Pero la satisfacción es doble, con creces. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra y la leemos en ese contexto, y lo que quizás en medio de mi testimonio de vida, en el suyo que está aquí hoy, usted puede reconocer en su vida qué cosas yo he tenido que dejar al lado. ¿Cuántas veces he estado en la camilla? ¿Cuántas veces he estado mirando hacia arriba? Y Jesús continúa diciéndome, tus pecados son perdonados. Y yo sigo esperando que Jesús me dé lo que estoy esperando. Que Jesús me ponga en las manos lo que yo quiero. Pues este hombre, en medio de ese proceso, decidió no perder la perspectiva y mantenerse firme. Esta fe juega un papel fundamental en lo que Dios quiere para nuestras vidas. En griego, de la palabra paralelímenos, que significa paralizado, nos pone a nosotros una perspectiva diferente a la que hoy podemos adjudicarle cada uno de nosotros que estamos en ese lugar. Hoy quizás hay alguno paralizado. Quizás dentro del pensamiento, dentro de lo que queremos hacer en nuestra vida, nuestro propósito, quizás si lo vemos de aquí a 3 años, 4 años, 5 años, nos encontramos paralizados. Nos encontramos en un momento de nuestras vidas que estamos heridos, estamos ansiosos, estamos orando por algo en específico, que queremos que se resuelva, y eso nos tiene paralizados en nuestra vida espiritualmente. Nos mantiene distanciados quizás de Dios, esperando alguna respuesta de Dios. Y en esa respuesta que estamos esperando nos mantenemos como ese hombre en la camella. Nos mantenemos ahí, miren. Y el Señor sigue repitiendo en nuestros corazones a través de la palabra. Tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Eso es lo más que te puedo dar. Te di el tesoro más grande que hay en la humanidad. La salvación. El perdón de los pecados para la vida. Y en ese proceso caminamos y continuamos esperando en nuestras vidas. Continuamos esperando una respuesta para nuestras vidas. Y de repente, cuando vemos a esta persona y su incapacidad de hacer algo, nos vemos en ese lugar. Yo me he visto en ese lugar muchas veces. En la incapacidad de hacer algo por alguien, en la incapacidad de una situación con alguien en mi vida que no puedo resolver, de alguien a quien amo que no puedo resolver. Es una situación que tengo que quedarme en silencio. En situaciones que nos suceden a nosotros como personas, que nos duelen, que nos hieren y que tenemos que hacer silencio en nuestras vidas. Claro que sí. Claro que muchas veces hemos estado en esa camilla y nos hemos decidido mantenernos firmes. Yo he decidido mantenerme firme en la fe. He decidido mantenerme firme en ese proceso, siempre firme, adoptando una de las más poderosas expresiones de fe que he decidido en mi vida adoptar. Y voy a decir algo ahora y no quiero que lo confundan. Es la humildad. Yo soy una persona que trato de ser humilde.
todos los días. Le digo eso, trato, porque en nuestra humanidad hay veces que hay cosas que suceden, ¿verdad? Pero trato de ser humilde todos los días porque trato de imitar a Cristo. Pero eso no significa que usted debe hacer silencio en su vida. La humildad no tiene nada que ver con darse a respetar. En la vida tenemos que darnos a respetar, pero tenemos que hacerlo con humildad. Tenemos que imitar a Cristo. Y cuando nos toque hablar, sin faltar de respeto, y quizás nos toque levantar la voz en algún momento, levantamos la voz con respeto, pero lo hacemos con humildad. Porque es necesario a veces levantar la voz. Es necesario a veces caminar en esa intención de reconocer que la voluntad de Dios es más importante para mi vida que lo que yo quiero, o lo que queremos todos, ¿verdad?, en ese proceso. Una fe que acepta ayuda. Cuando somos humildes, entendemos que ya nos pueden ayudar. Lo peor del mundo es una persona que dice que tiene fe y que camina en la voluntad de Cristo y es orgulloso. Porque cuando uno camina en Cristo reconoce que hay personas que pueden ayudar a uno. Personas que se dejan cargar, que se dejan subir al techo, que se dejan descender frente a todos delante de Jesús. Iglesia, la humildad es una de las columnas para desarrollar una fe firme. Una fe que acepta todas las prioridades de Jesús. Hoy Jesús quiere atender tu necesidad espiritual. Hoy Jesús quiere atender tu necesidad en este momento, esos pensamientos que puedes tener hoy, que quizás te tienen trabajando la mente día a día. Jesús quiere que sepas que Él te está cargando, que te está subiendo al techo, que está haciendo lo posible por ponerte a ti delante de Él y protegerte. Que inclusive nos demuestra que la cruz del Calvario ya dio su vida por nosotros. Y continúa haciéndolo al día de hoy. Continúa poniendo su vida delante de nosotros todos los días. Atiende una necesidad espiritual donde espera que no protestemos. Seamos humildes, que no exijamos, porque que mucho nos cuesta no exigir, que mucho exigimos en la iglesia a veces. Y Jesús nos está pidiendo que cuando caminemos de acuerdo a su voluntad, aprendamos a dar, no a esperar. Aprendamos a trabajar y no que trabajen con nosotros. Aprendamos a ser los últimos y no los primeros, porque de eso se trata, ser los últimos y no los primeros. Aprendamos a limpiar los pies, y no a que nos limpie los pies, a que el pastor aprenda, porque sigo aprendiendo y estaré aprendiendo todos los días de mi vida, a que el pastor no es el que manda aquí, el que manda aquí es Cristo. Y de repente, cuando empezamos a ponernos en esa perspectiva dentro de la humanidad que conlleva caminar con Cristo, que muchas cosas nos damos cuenta que tenemos que soltar en nuestra vida, que muchas cosas humanas nos damos cuenta que tenemos que dejar a un lado para caminar en Cristo y para permanecer delante de Él. Iglesia, nuestra madurez espiritual es la que permite que Jesús determine cuál es nuestra necesidad más profunda. Si usted no está maduro espiritualmente, si usted continúa bebiendo leche, todavía no va a entender nunca lo que yo estoy diciendo hoy. Es necesario que usted pueda caminar en sus días pretendiendo comer vianda. Necesita comer vianda, porque si continúa bebiendo leche todos los días, espiritualmente, si continúa diciendo que viene a la iglesia y fuera de la iglesia hacer lo que usted quiere, está bebiendo leche. Y peor aún, está bebiendo leche adulterada. Y la realidad es que el Señor en esta mañana nos está trayendo una palabra poderosa que nos permite alinearnos a su presencia y a caminar junto con Él, reconociendo que Él debe ser lo primero en nuestras vidas. Una fe que obedece. Cuando esto sucede, entonces podremos escuchar la voz de Jesús, que con poder y autoridad nos dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. De lo contrario, si todos estos elementos que he hablado hasta ahora no pueden estar en su corazón y en su mente, le tengo que decir que todavía no va a escuchar a Dios diciéndole: levántate, toma tu camilla y anda. No porque Él no quiera, es porque usted no va a entenderlo, es porque usted no va a escucharlo y se va a quedar acostado y se va a quedar sentado, porque nunca va a escuchar que Dios está diciendo todos los días: levántate, toma tu camilla y anda. Al igual que este hombre, tendremos la oportunidad de levantarnos. Un milagro que termina en adoración, no en la exaltación del hombre sanado. Y esa es la contradicción en este tiempo, ¿verdad? La sanidad de las personas viene a tomar el primer lugar, el protagonismo. Dios sana, yo creo que es un Dios de milagros. Yo sé que Dios es un Dios de milagros, un Dios de poder.
Pero la sanidad de una persona puede ser protagonista en una situación que tengamos en la iglesia. La sanidad es un evento que es resultado del poder de Dios. Y el que tenemos que adorar, al que tenemos que glorificar, es a Dios. Llegamos aquí a buscar a Dios, no a la sanidad. Llegamos aquí a buscar a Dios, no a la economía. Llegamos aquí a buscar a Dios. No hay otra razón para llegar aquí que no sea adorar a Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando escuchamos lo que Dios dijo, nos trae aquí un poderoso mensaje. Y podemos entender cuando nos dice en Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos libres. Por lo tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. No tengan miedo. No estén esperando en sus vidas algo más allá que no sea la presencia de Cristo. Es la presencia de Cristo en sus vidas lo que debemos esperar día a día. Lo demás, dice Pablo, llegará por añadidura. Y le aseguro que va a llegar. Le aseguro que cuando usted escuche la voz, levántate y camina, es porque Jesús se va a dar cuenta que está con usted, que está orando, que lo está cargando y que está proveyendo a usted, inclusive sanidad, todo lo que usted necesita. Pero Jesús pretende que usted sea primero en su caminar. Libre para mantenernos firmes. Es la misión, sin importar el costo, igual que Jesús. Y obediente en humildad, igual que el hombre paralítico. De esta manera reconocemos cómo Jesús habla de nuestras vidas en esta mañana, cómo Dios pone una palabra poderosa en nuestras vidas esta mañana, que nos permite alinearnos en estos tres conceptos, ¿verdad? Dentro de la misma palabra, dentro de la misma historia, alineando tres conceptos poderosos que nos permiten, miren, en esta mañana, si yo, si alguno de ustedes, está sintiendo algo en su corazón, si usted la palabra dice ahí que yo me siento como el paralítico, es que yo tengo que decirle que yo a veces que me siento así, como en paralítico, es que yo me siento que estoy esperando, es que me siento que estoy acostado en la camilla y sigo esperando y sigo esperando y sigo esperando y no entiendo por qué estoy en la espera. Jesús te está diciendo en esta mañana que Él te está escuchando, que Él está presente en medio de ese proceso, que Él está ahí listo contigo, que Él está contigo en ese momento cargando tu situación, pero necesita que tú escuches lo que tiene que decirte. Necesita que entiendas cuál es la voluntad para pararte de ahí. Necesita humildad en el corazón de parte tuya, para que entiendas que lo que tú estás pidiendo, mire lo que voy a decir ahora, y perdón, no se me ofendan, lo que tú estás pidiendo, sea lo que sea que estés pidiendo, no es más importante que Cristo. Y eso es lo que está pidiendo Él. En tu vida, yo soy más importante que lo que tú necesitas. En tu vida, yo soy más importante. Estamos en la camilla, acostado, yo estoy con usted ahí en la camilla. Dios me está hablando a mí también ahora mismo, ¿sabes? Por cierto. En tu vida, yo soy más importante que lo que tú estás esperando. ¿Tienes problemas económicos? En tu vida, yo soy más importante que tus deudas. ¿Tienes problemas de salud? En tu vida, yo soy más importante que tu enfermedad. Estamos en la camilla acostados. En tu vida, yo soy más importante que tus hijos. Esa es la gran realidad. Es más importante eso en nuestra vida. O llegamos aquí a pedirle a eso. Y pedirle a eso es bonito. Yo le pido a Dios todos los días. Nada más interprete. Y todas las mañanas me levanto por la mañana y doy gracias a Dios. Y me acuerdo de algo y le pido. Papá, acuérdate de esto. No es que no le pida a Dios. Pero el día que yo le pida a Dios, siendo eso más importante que Dios, tengo un gran problema. Y tengo que luchar con eso todos los días, porque hay veces que queremos algo con tanta fuerza, ¿verdad? Queremos algo en nuestras vidas con tanta fuerza que se nos olvida que tenemos a Dios al frente de nosotros, parados delante de nosotros. Se nos olvida inclusive que estamos paralizados. Se nos olvida que somos paralíticos espirituales, que estamos delante de Él. Dios nos enseñó cuál es el costo a través de Cristo, el costo de caminar con Él. En esta historia que nos hace Lucas, tenemos 5 personas que atravesaron todos los obstáculos para llegar delante de la presencia de Jesús. Y en esta historia tenemos un hombre que por lo menos puedo decir que me representa a mí, paralizado, que no encuentra qué hacer y que le pide a Dios en su vida que por favor no me permita que tú no seas primero en mi vida. En esta mañana
gustaría que si alguien está en la posición que estoy yo, que levante su mano y quiero que venga a orar conmigo para el frente aquí. Venga conmigo a orar. Es momento de oración. Si alguien se encuentra en la camilla conmigo, yo espero no estar solo en esta camilla, espero que hayan 2 o 3 conmigo. Si alguien se encuentra en la camilla conmigo, invito al frente, venga conmigo, vamos a orar. Es momento de oración. Es momento de pedir a Dios que nos dé la oportunidad de reconocer que lo más importante en nuestra vida es Jesús. Que lo más importante es mantenernos firmes, siempre firmes, pero no es en la oración, es firme en su presencia. Oramos porque reconocemos la presencia de Cristo en nuestras vidas. Siempre firmes delante de su presencia, que es algo que debemos luchar y tener en nuestros corazones día a día. Si alguien necesita oración, porque está como yo en la camilla, te invito a pasar al frente. Le invito a venir conmigo aquí, acompáñenme aquí, no le sobra. Si usted está en su silla ahora y sabe que tiene una situación en su mente y quizá no se atreve porque lo van a ver, nadie tiene que saber cuál es la situación de usted, simplemente entender que en su corazón usted quiere que Cristo sea primero en su vida. Si Cristo es primero en su vida, Cristo es primero en la mía, en la medida en que yo me atrevo a ponerme de pie y demostrar a todo el mundo que Cristo es primero en mi vida. Y esa es la realidad de nuestras vidas.